Hola, ¿cómo están? Es la profesora Maya Sierra y el día de hoy vamos a ver la clase de marco teórico referencial. Vamos a iniciar con compartiendo pantalla para conocer un poco más acerca de la clase que ya vimos, pero que nos comprometimos en hacer esto para que les quedara como guía. ¿Ok? Ok, vamos a iniciar acá. Perfecto. Modo presentación de pantalla. La teoría es fundamental para toda investigación. Es el sustento o el bastimento de lo que le otorga la objetividad y el carácter científico a la investigación, además de, por supuesto, otros elementos como la metodología. La teoría nos indica el deber ser. Es un conjunto epistemológico, un conjunto de conocimientos que ya están previamente validados a través de una investigación que se realizó. Y esta fue plasmada en textos, en investigaciones anteriores, y ha generado un conjunto de conocimientos que nos permiten guiarnos acerca del deber ser de las prácticas, en este caso laborales. Entonces, por eso, el marco teórico es fundamental. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Vamos a primero a ver lo que es la estructura del marco teórico referencial. Esta posee 4 elementos. Los primeros son los antecedentes de la investigación, los segundos las bases teóricas, en tercer lugar las bases legales y cuarto y último marco conceptual. Vamos a ver cuáles aplican y cuáles no en todas las investigaciones. Para iniciar, vamos a hablar acerca de los antecedentes de la investigación. Son todas aquellas investigaciones o estudios que se realizaron previamente, es decir, que todo lo que son los trabajos de grados anteriores o tesis doctorales nos permiten ser guía, les permite ser guía a través de estos estudios, como fue planteado desde la metodología hacia el contenido, ¿ok? Entonces son esas referencias o guías que nos permiten tomarlos como referencia y ver ejemplos para nuestra propia investigación. Asimismo, ver cómo finalizaron y tal vez su punto final es nuestro punto de inicio. En fin, son muchos aspectos de los que podemos sacar provecho de un antecedente. Los antecedentes no son solamente para cumplir algo más, un requisito para entregar el proyecto, es para utilizarlos. Entonces, las investigaciones hay aspectos claves que tenemos que tomar en cuenta. No deben ser superiores a 5 años. ¿Por qué? Esto no está implícito en ningún manual, pero en la práctica sí, porque se supone que nosotros tenemos que buscar los estudios más nuevos, más recientes, acerca del estatus que está en nuestra categoría principal o variables principales, para ver en qué estatus está, ¿ok? Por lo tanto, no vamos a, tal vez estemos investigando algo que ya se realizó, que ya fue investigado, que ya fue estudiado desde nuestra misma óptica. Entonces, pues no tendría mayor importancia. Lo más importante de nuestro estudio es que sea innovador, que tenga ese ingrediente de novedoso, porque para ello es la investigación. Ok, es importantísimo que contenga una o todas las variables, si estamos hablando del positivismo. Y si es del pospositivismo, es decir, cualitativa, debe poseer, aunque sea una de las categorías. No es necesario que tenga ambas. Si encontramos una investigación que tenga todas las variables, en el caso de que ésta sea multivariable, pues maravilloso. Pero si usted tiene un trabajo multivariable y nada más encuentra una investigación con una sola, perfectamente usted puede sacar provecho de ella y utilizarla. No solamente son investigaciones realizadas como trabajo de grado o como tesis, sino también nos sirven los artículos científicos. Eso lo podemos encontrar en los portales de todas las universidades. Asimismo, también la podemos encontrar a través de las redes, en páginas oficiales como Realic, como uno ubica lo que es el buscador de Alnet. Es excelente para buscar investigaciones anteriores. También está la página de Google Académico, cuando nos aparecen artículos en PDF normalmente, habitualmente, y tenemos que constatar, son artículos científicos. Ok, ¿cómo es la estructura del antecedente? El antecedente debe iniciar
con una especie de bibliografía. Entonces, ¿qué datos vamos a colocar allí? Cada uno debe tener el apellido del autor o de los autores. Abrimos paréntesis, el año de la investigación. Cerramos paréntesis. Punto y seguido, en negrilla, colocamos el título de la investigación. Punto y seguido, colocamos el nombre de la institución donde se realizó, el título que opta y el lugar. ¿Por qué el título que opta? Es importante destacar esto que no está acá, que como es el aspecto número C, que es que en la investigación que nosotros utilicemos no debe poseer, no debe ser de un título menor del que nosotros estamos optando. Es decir, en el caso de ustedes que van a hacer magíster, no pueden utilizar trabajos de grado que sean de licenciados o especialistas. ¿Ok? Tienen que ser de magíster igual que ustedes o de tesis doctorales o artículos científicos. Si usted va a ser especialista, entonces le puede servir, le sirve uno que sea de especialización o magíster o tesis doctoral o artículo científico, no de licenciado porque es un título de menor grado. Asimismo, vamos a colocar el objetivo general de la investigación, integrado en una redacción donde incorporemos también la metodología utilizada, los resultados, las conclusiones y los aportes como último momento. Es muy importante los aportes porque allí vamos a plasmar qué aspecto esta investigación ayudó o benefició a nuestro trabajo, ¿okay? De qué forma la utilizamos. Aquí colocamos un ejemplo, tal cual como aparece en la lámina. Mercado, abrimos el apellido del autor, abrimos paréntesis, 2007, diseñó un proceso de selección basado en competencias, que es el título. El lugar fue la Universidad Bicentenaria de Aragua, punto y seguido, y el trabajo es para optar por el título de magíster en administración. En este caso será útil porque esta fue una investigación para optar por el título de maestría. ¿Okay? Aquí se colocó el objetivo general. Fíjense que no se colocó objetivo general 2 puntos, sino se coloca todo como un párrafo integrado. Después, posteriormente, se enlazó con un conectivo la metodología y las conclusiones. Y el último párrafo se destacó el aporte o el beneficio que esta investigación le concedió a la nuestra. ¿Ok? ¿Cuántos antecedentes son? En el manual no dicen cuántos, pero normalmente lo que utilizamos son 5 para el trabajo de grado completo. ¿Ok? Para el proyecto pueden colocar 1, solamente para el proyecto. Pero tienen que tomar en cuenta que son 5. Pueden ser internacionales, pueden ser nacionales. Habitualmente se colocan 3 nacionales y 2 internacionales. Sin embargo, eso no está en las reglas. Pero es más o menos el estándar que utilizan. Si continuamos, una vez que realicemos este formato 5 veces, porque son 5 antecedentes. Me fui por acá. Una vez que finalicemos con los antecedentes, en el caso del proyecto va a ser uno solo, continuamos con lo que son las bases teóricas. Las bases teóricas son las definiciones, los conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista, un enfoque determinado y que nos va a permitir direccionar de manera científica y sustentada el problema o el fenómeno que estamos planteando. Entonces, es importante destacar que aquí en las bases teóricas no va el cuadro de operacionalización de variables o matriz de categoría, según el paradigma. Lo que va es que lo colocamos aquí como referencia. ¿Por qué? Porque nuestro cuadro de variables o matriz de categoría nos van a servir como índice de nuestras bases teóricas. Es decir, que nosotros vamos a iniciar con qué conceptos a desarrollar en la base teórica. Bueno, con todos los indicadores que posee nuestro cuadro de variables. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí les coloqué un título, que es el mismo ejemplo que hemos venido desarrollando desde el planteamiento del problema. Y allí resalto en negrilla lo que son las variables. En este caso es cuantitativo. Entonces, selección de personal y competencias. Tengo 2 variables.
tengo un objetivo general y tengo 3 objetivos específicos. Estos 3 objetivos específicos yo los desarrollé en este cuadro de variables. El cuadro de variables es el resumen de toda la investigación. Allí podemos ver los objetivos específicos, podemos ver la variable, podemos ver las bases teóricas, ahí podemos ver el instrumento que vamos a utilizar, que vamos a aplicar la técnica y a quién se lo vamos a aplicar. Entonces, fíjense que en la primera columna, el objetivo específico, de allí quitamos, exoneramos todo lo demás y extraemos la variable. ¿Cómo sabemos cuál es la variable? Bueno, suprimimos el título y suprimimos la ubicación y lo que nos quede es la variable. Entonces, en este caso, si suprimimos el título, el objetivo, que el verbo que es diagnosticar, ¿y dónde se está realizando? Bueno, en una empresa, el sector de seguridad integral, entonces suprimimos diagnosticar y suprimimos el lugar, que es empresa, sector de seguridad. ¿Qué me queda? El proceso de selección de personal. Esa es nuestra variable. La variable es, como su misma palabra lo dice, es aquello que varía, ¿ok? Lo demás es estático. ¿Qué es estático? El verbo que vamos a aplicar y el lugar donde lo vamos a realizar el objeto de estudio. Entonces, suprimimos el verbo, suprimimos el lugar y lo que nos queda de ello es nuestra variable. En este caso, proceso de selección de personal. Después viene la dimensión, que es el espacio teórico donde está comprendido nuestra variable. Para ello yo coloqué un ejemplo. Si mi variable, si decimos papá, mamá, hijo, ¿en qué espacio teórico están esas 3 palabras? En familia. Entonces, en ese caso, la dimensión sería familia o núcleo familiar, ¿ok? Entonces, en este caso, mi variable, si yo, otro ejemplo coloquial, si mi variable es estómago, entonces, ¿en qué espacio teórico está allí? Bueno, el sistema digestivo. Él pertenece a esa familia, ¿ok? Entonces, si yo digo corazón, entonces es sistema cardiovascular. Así más o menos aplica para desde el ámbito organizacional. Entonces, en este caso, el proceso de selección de personal, yo me busqué un libro porque hay distintos autores donde te reflejan nombres distintos. Y yo decidí que tomaré como referencia esta teoría donde el proceso de selección de personal pertenece a un subsistema que se llama integración de personas. Otras personas le colocan como proceso de captación de personal. Otros libros lo tienen como introducción del personal. En este caso, yo me ubiqué con el libro de Chiavenato que dice que el proceso se llama integración de personas. Allí, esa es su dimensión. Allí está incorporada, forma parte la selección de personal. Nos vamos a la subdimensión, que la subdimensión es la subclasificación que posee mi variable. Ojo, no la dimensión, sino la variable. No todas las variables se pueden subclasificar. Eso va a depender, eso nos va a permitir 2 cosas. Una, desglosar con mayor precisión lo que son los indicadores. A veces lo amerita. Y 2, nos va a permitir escoger o seleccionar una subdimensión con que yo voy a trabajar. Ejemplo, aquí en el proceso de selección de personal se subclasifica en el análisis de puestos, reclutamiento, selección y contratación. En esas 4 fases. Entonces, tal vez en mi investigación yo solamente quiera tomar 2 fases, como la de reclutamiento y selección, y dejo por fuera análisis y contratación, no la voy a tocar en mi investigación, me voy a delimitar a ello. Entonces, en ese caso, yo tomo esas 2 subdimensiones. Y las otras 2, que es análisis de puesto y contratación, no aparecerían en el cuadro de variables. Es decir, que allí van a aparecer solo las subdimensiones que nosotros vamos a trabajar. Repito, hay variables que no ameritan ninguna subclasificación, sino que se van directo a los indicadores. Entonces, los indicadores es el desglose, la segmentación, son todos aquellos elementos de mi variable que conforman y que integran mi variable, ¿ok?
Entonces, en este caso está el análisis de puesto, que está integrado por el análisis, por el diseño y por el perfil. Posteriormente viene la fase de reclutamiento, que es interno, externo y mixto. Y así sucesivamente. Hay una cantidad de indicadores que ya nosotros en la clase de variables, pues los explicamos. Entonces, ¿qué voy a colocar yo a mis bases teóricas? Este cuadro de variables no. Este cuadro lo hicimos ya al finalizar el primer capítulo, pero este va a ser nuestro índice. Yo voy a utilizar los indicadores y voy a desarrollar como cada subtítulo de mis bases teóricas va a ser un indicador. Y cada concepto debe tener mínimo 3 autores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que aquí mi primer indicador dice análisis de puesto. Entonces, análisis de cargo. Entonces, ¿cuál va a ser mi primer subtítulo de mis bases teóricas? Voy a definir análisis de cargo. Entonces, aquí coloco análisis de cargo, que es el primer indicador que yo tengo y es el primero que yo voy a desarrollar en mi base teórica. Les comenté en la clase que lo idóneo es no colocarlo como un glosario de términos, análisis de puestos 2 puntos y coloco el concepto, sino que lo idóneo es colocar un título que sea como más amplio, como de título, y lo colocamos así con perolitos y le colocamos análisis de puesto de trabajo en el marco organizacional, como para hacerlo más amplio y verlo así como subtítulos de verdad y no como conceptos. Por supuesto, de qué forma lo vamos a llevar a cabo en la base teórica. No nos podemos copiar y pegar porque eso es robar o violar lo que es alterar el derecho de autor, ¿no? Tenemos que respetarlo. Y esto lo debemos hacer a través de las citas textuales, llámese menor o, 40, o mayor, menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras. Pero también tenemos otras opciones. Son las mismas opciones, pero de diferentes formas, ¿ok? Entonces, por supuesto que cada cita textual debe ir acompañada de una producción intelectual introductoria y una producción intelectual posterior, es decir, la mamá y el papá y el hijito en la cita. En este caso, como pueden ver en la lámina, no lo colocamos como una cita textual, sino que se tomó esa teoría y se estableció, o se colocó, se plasmó de forma gráfica. ¿Ok? Entonces se elaboró una figura o elaboré una figura. Entonces, si yo me pongo muy, muy estudiosa y empiezo a leer un libro, empiezo a leer el otro y empiezo a leer otro, y veo que el proceso de análisis de cargo en uno complementa un libro con el otro y yo digo, bueno, esto me parece bien y lo puedo colocar en una figurita, sería perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿lo diagramo como una figura? Lo diseñan de la forma que ustedes quieran, que más les guste, que sea más interesante para la lectura, y se plasma allí en tus bases teóricas. Esa va a ser tu cita textual, ¿ok? Entonces, por supuesto, con su análisis preliminar y su análisis posterior. Ahora, la pregunta es, toda figura tenemos que colocarle la fuente, es decir, de dónde lo obtuvimos. Entonces, si nosotros fuimos tan creativos, en este caso, yo que hice las láminas, coloco Sierra, porque ese es mi apellido. Se colocó Sierra 2020 porque la hice en este año. Entonces, yo la hice, ¿ok? Fue de mi diseño, de mi inspiración, de mi conocimiento. ¿Qué pasa si yo utilicé mis antecedentes? Realmente ubiqué una investigación que es muy buena. Abrí su marco teórico y vi que había una figura excelente, exactamente lo que yo estaba buscando. Y digo, bueno, ¿para qué la voy a hacer? Yo sé que está en el marco teórico y para eso son los antecedentes, para utilizarlos. Entonces yo lo copio y lo pego, tal cual como está. Entonces, pero por supuesto tengo que respetar el derecho de autor. Entonces, ¿cuál es la fuente en ese caso? En este caso sería Sherman Bohandler Ned, del año 1999. ¿Por qué? Porque yo lo extraje de ese libro. O sea, yo lo extraje de ese libro, puede ser, ese libro, puede ser de uno de los antecedentes del marco teórico de esa persona, de donde sea que yo lo haya extraído. Yo coloco el apellido y el año del autor. ¿Qué pasa si yo agarré y encontré, pero lo complementé con otro? Yo, bueno, esto está chévere, me gusta, pero le puedo colocar que tenía este otro libro y lo coloco y queda mucho más perfecto, mucho más adecuado de lo que me gusta.
lo que estaba. Entonces, la pregunta es, ¿lo hice yo o lo hizo el autor? Lo hicimos ambos. Entonces, yo coloco mi apellido primero, Sierra, porque lo hice yo, a partir y coloco del apellido del autor. ¿Por qué? Porque no es exactamente, lo hice yo de mi total autoría, pero tampoco es exactamente igual que que hizo el autor. Entonces, compartimos créditos. Y se coloca de la forma en que está allí. Sierra 2020 a partir de Sherman y Bohandler 1999. Y posteriormente hago un párrafo análisis donde vinculo a través de mi proceso hermenéutico, es decir, de mi proceso analítico, reflexivo, toda esa teoría que se plasma en ese cuadro y escribo y redacto el análisis de esa figura. Entonces yo voy a desarrollar mi segundo indicador y esta es otra opción. Si no la hacemos en figura, también podemos usar cuadros, ¿ok? Entonces, esas citas textuales, esos conceptos que yo agarré tres, en este caso 4 conceptos. E hice un cuadrito donde coloqué, bueno, el primer concepto es de Sherman, Bohandler y Schnell. El segundo es de David, el tercero es de Serena Cao, el cuarto es de Alex. Entonces, yo armé un cuadrito, en la columna izquierda coloqué el autor, el año, y en el derecho el concepto. Es tal cual como una cita textual. Entonces, por supuesto que inicio con un párrafo introductorio y finalizo con un párrafo posterior. Y el tema de las fuentes aplica exactamente igual que la figura. Si lo hice yo, si ese cuadrito lo armé yo, porque agarré un concepto de un libro, agarré un concepto del otro, y conforme este cuadrito, bueno, la autoría es mía, el cuadro lo hice yo, coloco Sierra. Pero si no lo hice yo, sino que vi que esa fusión la hizo otra persona y la copié y la pegué, coloco eso. Y si agarré el cuadrito que me pareció genial y le incorporé un concepto más, ya es de ambas. Y hago exactamente lo mismo que el anterior. Y el análisis posterior es la forma en que yo vinculo todos esos conceptos. Y la otra forma es la siguiente, es la tradicional a través de las citas textuales menores o mayores de 40 palabras. Coloco párrafo introductorio, coloco cita, coloco párrafo posterior y así voy construyendo. Entonces, ¿cuál de las tres es mejor? Las tres son exactamente iguales y las puede ser mixto. Uno la hago con cuadros, el otro indicador lo desarrollo con figuras, el otro lo desarrollo con citas textuales. O en un mismo indicador desarrollo las tres formas, ¿ok? Todo lo que sea lo más idóneo para nosotros si quiero hacerlo más amplio o si quiero reducir espacio, pues los cuadros y las figuras son geniales, especialmente para nuestro proyecto que tiene que ser reducido. Entonces, ¿cuáles van a ser las bases teóricas? Pues los subtítulos de las bases teóricas van a ser cada uno de los indicadores de nuestro cuadro de variables o el de matriz de categorías, ¿ok? Serían las subcategorías. Posteriormente, cuando finalizan las bases teóricas, iniciamos con las bases legales. Las bases legales, no todas las investigaciones aplican con bases legales, porque en este caso, por ejemplo, de selección de personal por competencia, ninguna de mis dos variables está sustentada en artículos de ninguna ley, por lo tanto no lleva bases legales, entonces no aplica, pero hay otras que sí. Entonces, ¿cuáles van a colocar toda la ley? No, van a colocar estrictamente todos aquellos artículos que están vinculados con su trabajo, ¿ok? Estrictamente ellos. ¿Y cómo lo van a colocar? Exactamente como si fuese una cita. Colocan el artículo y este artículo va a estar preliminarmente un análisis introductorio y un análisis posterior, ¿ok? Y el marco conceptual es muy inusual que una investigación tenga marco conceptual. ¿Por qué? Porque el marco conceptual es un glosario de términos y estos glosarios de términos no los vamos a desarrollar, ya están desarrollados, los términos principales están todos desarrollados en nuestras bases teóricas. Ahí están plasmadas todo lo que es la explicación de nuestras categorías principales o nuestros indicadores o nuestras variables principales. Entonces, en el marco conceptual no vamos a repetir lo mismo, o sea, no vamos a repetir las cosas, vamos a colocar estrictamente, son aquellos términos
que no son comunes. Ustedes van a enfrentarse ante un jurado que son expertos en los temas, entonces que tú le digas a una persona que es especialista en procesos de recursos humanos, que es selección de personal, es redundante cuando yo lo vienes diciendo desde el planteamiento del problema hasta las bases teóricas. Entonces, allí van a estar solamente aquellos términos que son muy particulares y que utilizan y que no están en ningún libro, sino que son utilizados nada más en tu investigación. Ejemplo, tal vez la empresa tiene un diccionario de competencias, en este caso que es el tema, y con una habilidad o con un nombre o un manual específico donde hay normas y bueno, ustedes lo describen en el trabajo y ese término no es conocido y lo colocan allí. Allí es cuando sí es necesario. De lo contrario, no lleva marco conceptual, ¿ok? Entonces, así están conformadas nuestras bases teóricas. Espero haberles hecho un resumen que esté claro. Un poquito fue rápido, pero a dudas, por supuesto, por teléfono o podemos hacer otra reunión más, ¿ok?